Nosotros estamos entrando hoy al mensaje número 27 de esta serie. Pero para beneficio de los que comenzamos la serie, los que se añadieron en el camino y los que hoy vienen por primera vez, yo quiero recordar dónde estamos en la serie, qué hemos visto hasta ahora. Y a manera de repaso que nos puede servir para ubicarnos hoy en el capítulo 17, usted puede ver en pantalla ahí lo que nosotros hemos visto. Vimos a Jesús anunciando lo que vendría a ser su iglesia. En el capítulo 2 vemos el nacimiento de la iglesia. Del capítulo 2 al capítulo 5 vemos el crecimiento de esa iglesia en Jerusalén. Capítulo 4, 5, 6 y 7 vemos los desafíos que tuvo aquella iglesia primitiva. La iglesia comenzó a crecer y a crecer, y hubo que organizar esa iglesia en el capítulo 6. Y desde el capítulo 8 vemos cómo entonces la iglesia sufre persecución para que se cumpliese lo que Jesús dijo en el capítulo 1, de que el evangelio saliera desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y eso lo vemos desde el capítulo 8 en adelante hasta donde estamos hoy. Así que en este libro hasta el día de hoy y hasta que culmine, nosotros hemos visto que el evangelio ha llegado a Jerusalén, que el evangelio ha llegado a Judea, a Samaria, y que el evangelio entonces desde el capítulo 13 en adelante ha llegado y llegará a los confines de la tierra. En el mes de noviembre nosotros estábamos ubicados en ese aspecto y en ese tercer punto de este bosquejo, en los confines de la tierra. Y usted va a escuchar, pero va a poder ver en el mapa dónde estamos y hacia dónde vamos. En el capítulo 13 vimos que la iglesia que se formó en Antioquía comisionó a sus dos mejores hombres, envió a Pablo y envió a Bernabé en lo que se conoce como su primer viaje misionero, y ellos van primeramente a Chipre, de donde era Bernabé. Allí ellos compartieron el evangelio y predicaron el evangelio en algunos lugares en sinagoga, en otros lugares donde había necesidad, y el evangelio comenzó a cambiar y a transformar vida. De ahí entonces ellos salen a Panfilia, y cuando llegan a Panfilia, específicamente la ciudad de Atalia, allí Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, se deserta y regresa y va a Jerusalén. Pero Pablo y Bernabé continúan ese primer viaje misionero hasta Antioquía de Pisidia. Después de ahí van a Iconio, de ahí van entonces a Listra, y de ahí entonces van a Derbe. En esa región ellos predicaron el evangelio, vidas fueron transformadas. Pablo siempre trató de visitar las sinagogas para llegar a los judíos, pero esos judíos que no recibieron le hicieron la vida imposible a Pablo. Y en ese primer viaje misionero su vida estuvo en riesgo, porque le dieron una pela, como decimos aquí, que casi lo matan. Pablo continuó hasta Derbe. Allí recibieron bien el mensaje y Pablo regresó de Derbe hacia Antioquía, dejando ancianos y pastores en cada una de las iglesias. ¿Qué sucedió después? Que en Jerusalén escucharon que los gentiles habían recibido y respondido al mensaje del evangelio, y en el capítulo 15 de Hechos nosotros vemos lo que se conoce como el concilio en Jerusalén. Y allí hay unos acuerdos donde se endosa el ministerio de Pablo y de Bernabé, y se les da una carta y se le pone unas condiciones para que ellos continúen llevando el evangelio al resto del mundo. Así que Pablo y Bernabé regresan a Antioquía, comparten con la iglesia el apoyo de los ancianos y de los apóstoles en Jerusalén, y Pablo le dice a Bernabé: salgamos a ver cómo están las iglesias. Bernabé le dice: amén, vamos a llevarnos a Juan Marcos. Y viene una situación entre ellos que es el primer lío de los pastores, se dividen. ¿Y qué hace Bernabé? Toma a su sobrino Juan Marcos y sale a Chipre. Pablo toma a Silas y sale hacia Cilicia y llega a su ciudad de Tarso. Más adelante él va entonces a Listra, recluta a Timoteo y continúa
su viaje con la intención de llegar hacia Asia y hacia Bitinia. Pero el Espíritu le impide a ellos llegar a lo que se conoce en aquella época como Asia y a Bitinia. En una ocasión él quiere ir aquí, en otra ocasión quiere ir acá, y el Espíritu le dice, no es ahí. Así que ellos se detienen en Troas. Y en una noche el apóstol Pablo tiene una visión con un joven macedonio que le dice, pasa al otro lado y ayúdanos. Pablo entendió que era el Espíritu claramente dirigiéndolo hacia su próxima misión, y salen de Troas y cruzan a Macedonia, y la primera ciudad que llegan es Filipos. Y vimos en nuestro último mensaje en noviembre cómo Pablo llega a Filipos, y allí él comienza a predicar el evangelio. Allí no hay sinagoga porque se entiende que no habían judíos. Y allí él predicando el evangelio, una mujer de Tiatira que era comerciante cree, y ella es salva, su casa y sus siervos. La proclamación del evangelio de Pablo por las calles en Filipos trae salvación y libertad a una joven que tenía un espíritu inmundo. Eso trae problemas para Pablo. Es arrestado después de haber sido maltratado, dejado desnudo, golpeado y humillado. Pero él estaba con Silas alabando al Señor esa noche en prisión. Y el Espíritu derrumbó aquellos barrotes. Y ellos quedaron con accesibilidad para libertad. Pero el hombre que estaba a cargo, el carcelero, al ver eso y ver las implicaciones, estuvo a punto de quitarse su vida. Pablo le predicó el evangelio a él y a los de su casa y a sus siervos, y ellos también fueron salvos. Entonces Pablo tiene un dream team de equipo de plantación: una comerciante, una joven ex endemoniada y un carcelero con sus familias y sus siervos. Y allí comienza la iglesia en Filipos. Pero ante la amenaza que Pablo fue para los que dirigían en Filipos, ellos le pidieron que saliera al él reclamar que era ciudadano romano y que no lo habían tratado con justicia por el bien de la iglesia. Pablo sale y llega a donde estamos hoy, a Tesalónica. Tesalónica es la capital de Macedonia, o era la capital de Macedonia, y hoy vamos a ver cómo la iglesia se forma en Tesalónica y en Berea. Amén. 16 mensajes resumidos en 5 minutos. A trabajar. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Hoy vamos a estar aprendiendo sobre lo que es enseñar y estudiar bien las escrituras. Hechos capítulo 17, versículo 1 al versículo 15. Cuando usted esté ahí, usted me dice amén. Hechos capítulo 17, versículo 1 al versículo 15. ¿Estamos ahí? Amén. Dice: después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo: este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Versículo 5. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo.
Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los ha recibido, y todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieran a él, lo más pronto posible partieron. Permítame orar. Padre, ayúdanos a entender la obra que tú hiciste a través de Pablo en estos dos lugares, que con la misma intensidad, también intencionalidad, que Pablo mostró bien el evangelio a través de las escrituras, nosotros podamos hacerlo, pero también que tengamos la misma actitud que los bereanos en estudiar y escudriñar las escrituras. Esa es nuestra oración, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Mismo Pablo, que en su primer viaje misionero confrontó dificultades y retos por llegar a las ciudades y predicar en las sinagogas, y tener que salir huyendo para preservar su vida, va a Tesalónica, la capital de Macedonia, centro comercial, de gobierno, multicultural e impío e idólatra, y se le ocurre nuevamente entrar a la sinagoga. Y cuando entra, comienza a exponer el evangelio. Y el método paulino de enseñanza, o sea, lo que Pablo hacía cuando enseñaba es que él iba a lo que en aquel momento eran las escrituras y iba al Antiguo Testamento y desde allí apuntaba al Cristo. Así que él se encuentra con estos judíos en la sinagoga en Tesalónica y hace lo mismo. Le presenta a Jesús, al Cristo, como el Mesías, el que vino, el que padeció, el que murió y el que resucitó, y a ese él estaba predicando. Sin embargo, usted tiene que entender que ese no era el Mesías que los judíos estaban esperando. El Mesías que los judíos estaban esperando era un libertador, un guerrero, un rey que iba a liberar a su pueblo y a mantener dominio político en el aquí y en el ahora. Así que cuando Pablo está predicando de ese que anunciaban los profetas, que ya había venido y que había vivido y lo que había enseñado y lo que había padecido y que recibió la muerte que todos ellos merecían, y al tercer día el Padre lo resucitó de entre los muertos, eso rompió los esquemas de muchos de ellos. Por eso, en Tesalónica, dice Lucas, que algunos judíos creyeron. No todos, algunos judíos creyeron. Sin embargo, muchos gentiles, o sea, muchos no judíos, creyeron. Incluyendo a la gente de alta sociedad, como las mujeres griegas. En aquel contexto socioeconómico que tenía Tesalónica, que
era una ciudad independiente. Era una ciudad adinerada, de gente muy educada. Había gente que habían escuchado las enseñanzas de los judíos, como vimos con Cornelio, como vimos con Lidia. Había gente que se habían ido a las sinagogas y estaban escuchando. Y esas mujeres, al escuchar el evangelio de parte de los labios del apóstol Pablo, dice Lucas, que creyeron. Y allí en Tesalónica, por 3 sábados consecutivos, Pablo fue a la sinagoga a predicar. Y alguien puede decir, ¿y qué hacía el resto de la semana el apóstol Pablo? En 1 de Tesalonicenses capítulo 2, que es la carta que él le escribe a ellos, les recuerda que él trabajaba en la semana para no ser carga para la iglesia que se estaba levantando. Y más adelante vamos a ver específicamente cuál era su trabajo, que era levantar carpas. Así que Pablo se entiende que estuvo de 3 a 4 meses en esa ciudad predicando el evangelio. Y algunos judíos creyeron, como Jasón. Creyeron mujeres y hombres de la alta sociedad con influencia y poder. ¿Y qué sucedió? Lo mismo que había sucedido en las otras ciudades. Que los judíos que no quisieron creer y no quisieron aceptar a ese Cristo, a ese Mesías, a ese Jesús, fueron detrás de Pablo y de Silas. Y Jasón, que se entiende que fue un judío que se convirtió, aparentemente había abierto las puertas de su casa para que la iglesia se reuniera allí. Y cuando se enteraron de las turbas judías que querían hacerle daño a Pablo y a Silas, los escondieron. Pero a él lo arrestaron y lo llevan al magistrado ante la autoridad. ¿Y cuál es el cargo que le hacen? 2 mentiras. Estos hombres están acusando a Jasón, que no es Pablo, que no es Silas. Este es un creyente. ¿Estamos claros? Con él al frente dicen, estos hombres que han trastornado el mundo llegaron aquí. Eso no es verdad. Si usted ve las cartas del apóstol Pablo, usted va a ver a Pablo enseñando a la iglesia muchas veces a someterse a la autoridad del gobierno, siempre y cuando eso no atente contra la autoridad de Dios. Pero él era un hombre que enseñaba a sujetarse a las autoridades terrenales. Pero hay una media verdad. Él no vino a trastornar el mundo. Lo que pasa es que el evangelio trastorna el mundo. La verdad del evangelio trastorna el mundo. Y aquellos que quieren vivir como le da la gana, a su manera, rebeldes y en contra de lo que escuchan, el evangelio les causa un problema. Y lo acusaron por eso, de que él venía trastornando al mundo con su mensaje. Pero no solamente dice esa mentira, sino que dicen otra mentira. Y es que ellos vienen anunciando otro rey, que no es el César, a Jesús. Y usted puede decir, no, pastor, pero eso es verdad. Porque ellos anunciaban a Jesús como Señor, como dueño, como pastor, como rey. Sí, pero usted tiene que entender que en el contexto greco-romano era una falta grave ofrecerle lealtad a otro rey u otra autoridad que no fuera el César. Así que estos judíos eran listos. Ellos sabían que realmente a los romanos y a las autoridades en Tesalónica no les interesaba mucho a quién la gente adoraba, pero que le fuesen leal al César. Así que en estas 2 medias verdades ellos crean un caso, y a este Jasón, que lo toman como rehén para acusarlo de que él está con ese grupo, las autoridades no le queda más remedio que por la salud, la paz y la tranquilidad de Tesalónica decirle a Jasón, danos una fianza y la vamos a retener y no te la vamos a devolver hasta que estos hombres salgan. Si ellos vuelven a predicar lo que están predicando
y son acusados de lo que los están acusando, el bien, ya sea económico, la propiedad que tú entiendas y yo entienda que él dio, o le quitaron, como puso de fianza, iba a ser retenido. Así que Pablo y Silas, por el bien de la iglesia, salen. Y los hermanos ya constituidos como una iglesia en Tesalónica, los envían en la noche hacia una ciudad llamada Berea. Entienda esto. Tesalónica, Filipos, Tesalónica y Atenas estaba en una ruta comercial de bastante fácil acceso a nivel de tierra o por el mar. Sin embargo, Berea era una región montañosa. Estaba fuera del camino. Y Berea, dice la historia, que fue el sitio donde uno de los emperadores fue y se refugió en un momento dado cuando fue expulsado de su liderazgo. Así que los habitantes creyentes en Tesalónica saben, piensan y creen que es un buen lugar para enviar al apóstol Pablo para que esté seguro. ¿Está conmigo? Lo que pasa es que Pablo llega a Berea y cuando llega a Berea no le bastó con lo que pasó en Tesalónica en la sinagoga, sino que llega otra vez a la sinagoga y comienza a predicar el evangelio. Al que no quiere Carlos le dan 3 tazas. El hombre es terrible. Necesitamos Pablos hoy. Necesitamos hombres y mujeres que sean tan tercos por el evangelio como Pablo. Y llegó allí a la sinagoga y comenzó a predicar el evangelio. Pero se encontró en esa sinagoga lo que nunca antes le había sucedido. Judíos, dice el texto, que eran más nobles, o sea, que estaban más abiertos. Fíjese que en Tesalónica, y el texto nos lo dice en el versículo 3, Pablo explicó y presentó evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos. La versión Reina Valera creo que dice que discutió. Así que él entró en un proceso de enseñanza con los de Tesalónica. Pero en Berea, cuando él hizo lo mismo, se encontró que el terreno estaba fértil, que ellos eran más abiertos a escuchar, que había una buena recepción, que había hambre por aprender. Pero aunque eso era cierto, ¿sabe lo que nos dice el texto? Que ellos escucharon bien, tenían buena disposición, estaban más abiertos, pero escudriñaron, pasaron por el filtro todo lo que Pablo estaba enseñando. Yo quiero que usted entienda eso. Aquí está el mejor maestro de la historia después de nuestro Señor Jesucristo. Y se para frente a aquellos judíos en aquella sinagoga. Y aquellos hombres estaban dispuestos a escucharle, tenían buena actitud, eran estudiosos de la palabra. Y como quiera, lo que escucharon, lo pasaron por el filtro. John MacArthur dice sobre estos hombres, sobre estas creyentes, sobre estos cristianos, que los nobles de Berea filtraron cuidadosamente las evidencias y concluyeron que el evangelio que Pablo proclamó era la verdad que cumplió la promesa del Antiguo Testamento. ¿Sabe lo que significa eso? Que ellos no se impresionaron por las palabras de Pablo. Primero, Pablo no era muy carismático, pero estaba duro en la palabra. Era ducho. Así que ellos lo escucharon, estuvieron abiertos, tuvieron buena disposición, pero pasaron por el filtro sus enseñanzas.
Y yo quiero que esto no pase desapercibido hoy, porque si no, yo he perdido toda la semana estudiando. Aquella gente no se impresionó por lo que Pablo dijo. Aquella gente fue a las Escrituras y lo corroboró. Y Lucas dice que cuando ellos escucharon y corroboraron, y él dice diariamente, las enseñanzas de Pablo, para ver si de verdad esa profecía que ellos habían escuchado, habían creído, apuntaba a este que le estaba anunciando el Cristo, la venda de sus ojos fue quitada. Y ellos vieron, y ellos creyeron. Y Lucas nos dice que muchos creyeron. Muchos creyeron, no solamente judíos, sino también mujeres y hombres que estaban allí, que eran gentiles, creyeron. Y en Berea se establece una iglesia. Y yo quiero que usted pierda. Ahora yo voy a traerle lo que yo pienso sobre esto. Porque yo estuve estudiando toda la semana y preguntándome a mí, y preguntándole a los que saben más que yo, ¿por qué si había una iglesia con hombres y mujeres con hambre por la palabra, que eran celosos y pasaban por el filtro la enseñanza? Pablo nunca le escribió una carta, por lo menos no la tenemos en el canon. Nosotros no escuchamos más sobre la iglesia en Berea. Solamente se habla de un hombre de Berea en Romanos, pero no se escucha nada más de ellos. Evidentemente, la proclamación del Evangelio produjo frutos, y ahí hubo cristianos maduros, y aparentemente hubo una iglesia que fue saludable, que no requirió tanta atención del apóstol Pablo como las otras. Eso es lo que se entiende. Así que en ese escenario, el Evangelio es proclamado, comienza a dar fruto, muchos creen, y los judíos en Tesalónica se enteraron. E hicieron lo mismo que los judíos en Antioquía de Pisidia, en Iconio, que llegaron a Listra para matar, callar y detener el avance del Evangelio de parte del apóstol Pablo. Lo que pasa es que los de Berea eran más listos que los de Listra. Así que tomaron a Pablo y a Silas, y algunos entienden por lo que dice el texto, que lo colocaron en una barca y que él fue por el mar hacia Atenas, y vamos a ver lo que sucedió la semana que viene en Atenas. Y otros piensan, por unos relatos que vamos a ver más adelante, que él fue por tierra y visitó otros lugares. Independientemente si fue por mar o por tierra o por avión, yo no sé, yo sé que llegó a Atenas. Pero hay algo que me llama la atención del texto. Era una iglesia joven, una iglesia que estaba respondiendo el Evangelio, con cristianos maduros, pero Pablo deja a Silas y a Timoteo allí. Y él va solo a Atenas. Se aseguró de dejar a sus hombres, a los otros líderes, a los otros ancianos, a los otros pastores, a los otros misioneros, allí cuidando de esa iglesia por un tiempo. Y la semana que viene vamos a ver cuándo él los llama y por qué los llama. ¿Estamos claros hasta ahí? Y así termina la primera o la segunda parte de este segundo viaje del apóstol Pablo, yendo a Tesalónica y enseñando bien las escrituras, y yendo a Berea y enseñando bien, y los bereanos recibiendo bien las escrituras. Pero yo no quiero que se confunda, porque algunos pueden decir, bueno, entonces los bereanos fueron mejores que los de Tesalónica. Bueno, los judíos de Berea respondieron mejor que los judíos de Tesalónica. Pero Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, cuando le escribe la carta a los tesalonicenses, les dice, los aplaudo, les alaba, porque ellos se habían convertido de los ídolos. Así que todos los impíos gentiles que habían en esa ciudad, muchos creyeron por el poder del Evangelio. Así que en Tesalónica, como en Berea, el Espíritu obró poderosamente y muchos fueron salvos, judíos y gentiles. Pero yo quiero preguntarle si usted ve, a ver si usted nota el patrón. Esta es la quinta ciudad donde Pablo tiene que salir corriendo, porque su vida está en riesgo. La quinta ciudad. Yo probablemente en la segunda hubiera dicho, vayan ustedes, yo los velo desde acá.
como dicen por ahí, los cubre en oración. 5 ciudades. 5 ciudades. Y todavía esto no se ha acabado. Próximo domingo, misma hora, mismo canal. Y sigamos viendo. 5 ciudades. Pero mira esto. Llega a la sinagoga, predica el evangelio, el Espíritu quita la venda de los ojos y transforma los corazones, judíos y gentiles son salvos, la iglesia crece, la iglesia establece liderazgo, los judíos quieren matar a Pablo, Pablo tiene que salir. En un periodo de tiempo corto, en meses, iglesias fueron plantadas, sólidas en las Escrituras, con un liderazgo sólido que no dependieron del apóstol Pablo. Pablo no era el cheche de las iglesias. Las iglesias no se cayeron cuando Pablo salió. Las iglesias florecieron cuando Pablo salió. El ministerio de Pablo no era un one-man show, no era el show de un solo hombre. Sí, de Jesucristo. Ese era el que él predicaba. Y a ese es el que él mostraba. Y a ese es el que le daba la gloria. Y ese que había dicho que su iglesia prevalecería. Ni las puertas del Hades, ni los judíos, ni los demonios iban a prevalecer contra ella. Y se establecieron iglesias fundadas y centradas en la figura de Cristo y su evangelio, no en la figura de ningún hombre. Iglesias donde los creyentes amaron bien la palabra. Y es eso donde yo quiero que nosotros aterricemos hoy. Porque estos 2 relatos nos dan algunas aplicaciones que nosotros podemos sacar y yo espero que saquemos hoy. Número 1, es importante que como creyentes nosotros conozcamos bien para enseñar bien. ¿Me entendió? Explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. El apóstol Pablo se aseguró de estar bien fundamentado en las Escrituras para poder enseñar bien. Tú y yo, como creyentes, tenemos que aprender bien para poder enseñar bien. Número 2, entienda esto. Sin proclamación del evangelio no hay salvación. Aquellos judíos en Tesalónica, aquellos judíos en Berea, aquellos gentiles en Tesalónica, aquellos gentiles en Berea, aquellos hombres y mujeres en Tesalónica y aquellos hombres y mujeres en Berea de alta sociedad con muchos estudios, no creyeron por el testimonio que le compartió el apóstol Pablo. Fue por la predicación del evangelio. Es la proclamación del evangelio lo único que Dios usa para salvar a los perdidos. Número 3, entienda esto. Tu llamado y mi llamado es a predicar. Algunos creerán, otros no, porque Dios es el que salva, no nosotros. Número 4. Hoy es día que 5. Yo llevo 4 días escuchando en Puerto Rico. Es una palabra cristiana. A cuanto hombre y mujer tienen un púlpito, declarando que este es el año de la victoria, de la conquista, de los mares abiertos, de los cielos abiertos, de una vida cristiana sin oposición. Pare de sufrir. Se acabó los lamentos. Y tienen 4,500 likes. Ellos se saltaron el libro de Hechos. Y no han leído las cartas del apóstol Pablo. El que es fiel a Dios y el que predica el evangelio de Cristo tiene que estar consciente que va a sufrir.
Hay un costo por predicar y ser fiel al Señor. Se va a levantar oposición, van a mentir y van a tratar de detener el avance del Evangelio, pero no podrán. Se puede levantar Norcorea y se puede levantar, déjeme decirle algo, la iglesia que más rápido está creciendo en el mundo es en Irán. ¿No le suena eso loco? Estamos a punto de la tercera guerra o la cuarta guerra mundial. Yo no sé cuál guerra mundial nos toca. Pero el Evangelio llegó a esa tierra y ahí está salvándose gente que en la cabeza de muchos dicen: esa gente no merece salvación. Pues ahí Dios está haciendo una obra increíble y es el lugar donde más crecimiento tiene para el cristianismo. ¿Y usted cree que Satanás va a estar contento con eso? Van a levantar oposición, van a mentir, van a tratar de detener el avance del Evangelio. Pero Jesús dijo, Mateo 16, 18, su iglesia prevalecerá, su iglesia prevalecerá y las puertas del Hades no podrán prevalecer contra ella. Como cristianos es importante que escuchemos con entusiasmo, con buena actitud y solícitos la palabra de Dios predicada como hicieron los de Berea. Yo escuché un joven español predicando el otro día que decía: yo no puedo entender cómo en el 2019, decía, con tanto acceso y recursos que tiene el creyente y la iglesia, los creyentes están faltos de conocimiento bíblico. Tienen todos los recursos a sus manos, pero no conocen bien las Escrituras. No la conocen porque no vienen con entusiasmo a escuchar la palabra. No vienen con una buena actitud a escuchar la palabra. No vienen solícitos, deseando escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios es importante, pero no es suficiente, querido hermano. Usted y yo tenemos que ser estudiosos y escudriñar bien las Escrituras. No se conforme con sentarse a escuchar de domingo a domingo. No se conforme con solo abrir la Biblia. Yo espero que la traiga, pero que no se conforme con abrir la Biblia solamente el domingo. O si viene los miércoles, no se conforme con eso. Porque con la guerra espiritual que vamos a enfrentar día a día, semana tras semana, con venir el domingo o miércoles y leerla no va a ser suficiente. Nunca se limite al ministerio de un solo hombre o de pastores. Aun cuando seamos nosotros sus pastores, no se limite a sentarse a escucharnos a nosotros. Pase todo lo que le decimos por las Escrituras, porque son la palabra de Dios lo que es autoridad, no somos nosotros. Nosotros muy bien intencionados podemos decir un disparate. Con muy buena intención podemos decir un disparate. Pero si usted como iglesia, los miembros de esta iglesia no son como los de Berea, vamos a tener problemas. Nosotros queremos una iglesia que no solamente escuche la palabra, sino que estudie la palabra. Pase todo lo que enseñamos aquí por el filtro de la palabra, no de sus preferencias, no de sus opiniones, ni siquiera de lo que le enseñaron, si lo que le enseñaron no es acorde a las Escrituras. No, que a mí me enseñó fulano de tal. Lo que te dijo fulano de tal, ¿lo puedes sostener por la Escritura? No. Sea anatema, sea maldito por decir algo que no está en la palabra. ¿Me entendió? Si yo le añado o yo le quito a lo que dice ahí, voy a tener problemas, usted también. O aquel que le dijo algo que no estaba en la Escritura. Mire, nosotros le estamos diciendo a usted como miembro de esta iglesia, que tienen la responsabilidad de evaluar a sus 3 pastores todo lo que enseñamos según las Escrituras. Y tenga la confianza de venir a donde nosotros y decirnos: pastores, eso que usted dijo, cuando yo lo leo, no me cuadra, ¿me lo puede explicar? Porque puede ser que nosotros con buena intención hayamos dicho algo que esté incorrecto. Yo no tengo problema con eso.
Dicho sea de paso, nosotros, y usted sabe esto porque se lo he dicho otras veces, nosotros les pasamos los sermones a los otros pastores antes de nosotros predicarlos aquí. Ayer yo le pasé el sermón a mis pastores y el pastor Héctor me dijo, en la introducción tú dices esto, yo no veo eso en el texto. Muy bien, gracias por hacer eso, porque es como los de Berea. Déjame explicarte de dónde yo saco esto. Ah, ya lo veo, muy bien, sigo, perfecto. Eso es lo que yo quiero, gente a mi lado. Y usted debe querer que sus pastores seamos celosos en la proclamación de la fuerza más poderosa del universo, la palabra de Dios. Eso es lo que nos va a hacer cristianos saludables, fuertes y maduros. Usted tiene una responsabilidad, nosotros tenemos otra. Viva y habite en la palabra de Dios. Hace 5 años atrás, yo escribí un artículo para soldados de Jesucristo que le llamé Poca o Ninguna Biblia. Y lo hice porque recordé un suceso hace 9 años cuando nosotros iniciábamos nuestra iglesia en Oklahoma City. La iglesia estaba en un salón muy pequeño y comenzó a crecer. Y la iglesia americana donde nosotros estábamos no estaba muy segura si quería respaldar el ministerio hispano, así que nosotros comenzamos a buscar un lugar para establecernos como iglesia porque el salón era muy pequeño. Así que yo recibí una llamada de un hombre, de un líder cristiano de nuestro estado en Oklahoma, que me llama y me dice, Pastor Cabrera, yo creo que yo tengo el lugar para ustedes. Yo dije, ¿de verdad? Yo dije, oye, pero este señor contesta rápido. Sí, yo creo que tengo el lugar para ustedes. Fenómeno. ¿Cuándo lo vemos? No, pero primero tiene que hacer algo, pastor. Yo sí, dígame. Usted tiene que ir con su grupo y darle 7 vueltas al edificio para que las murallas y la oposición caiga. Y en el nombre de Jesús, ese edificio va a ser de usted. Ya usted sabe que yo ni una vuelta le di. Porque ese edificio no iba a ser de nosotros por 7, 70 o 7,000 vueltas que le demos. El edificio iba a ser de nosotros si el soberano Dios así quería entregarnos ese edificio. Así que ese hermano, como muchos hermanos, me obligaron a escribir esto. Porque hay gente muy bien intencionada en las iglesias. Hay gente muy bien intencionada. Hay gente que aman a Dios en nuestras iglesias. Hay gente que son salvas en nuestras iglesias. Hace unos años el doctor Albert Mohler escribió un artículo, un exquisito artículo que lo tituló El escándalo del analfabetismo bíblico. Ese es nuestro problema. Y escuche las cosas que él presentó y las estadísticas que él compartió. El 82% de los americanos creen que Dios ayuda a quienes ayudan a sí mismos. Ellos piensan que eso es un versículo de la Biblia. La mayoría de los adultos en Estados Unidos piensan que la Biblia enseña que el propósito más importante de la vida es cuidar de su familia. Y eso no es muy diferente a lo que creen muchos cristianos, pseudocristianos en Puerto Rico hoy. Al menos 12% de los adultos creen que Juana de Arco era la esposa de Noé. 50% de los estudiantes de último año de escuela superior pensaban que Sodoma y Gomorra eran marido y mujer. Un número considerable de los encuestados en un sondeo indicó que el Sermón del Monte fue predicado por Billy Graham. Algunos de nosotros podemos decir, pero eso es absurdo. ¿Cómo alguien puede pensar así? Mohler dice lo siguiente, y lo voy a citar. El escándalo más grande es la ignorancia bíblica entre los cristianos. Elige cualquier estadística o encuesta que quieras y la pauta general es la misma. Los cristianos en Estados Unidos cada vez menos conocen acerca de la Biblia. Doctor Mohler dice, ¿cómo puede una generación ser formada bíblicamente en su comprensión de la sexualidad humana cuando cree que Sodoma y Gomorra son una pareja casada? No es de extrañar que los cristianos muestran
una tendencia creciente a ceder en el tema de la homosexualidad. Muchos de los que se identifican como cristianos se confunden de manera similar sobre el evangelio mismo. Una persona que cree, dice Moller, que Dios ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, encontrará la salvación por la gracia y la justificación por la fe como conceptos ajenos. Concluye Moller diciendo: los cristianos que carecen de conocimiento bíblico son el producto de iglesias que marginan el conocimiento bíblico. La enseñanza de la Biblia hoy a menudo representa solo una fracción decreciente del tiempo y la atención de la congregación local. Y usted sabe, si viene de otro contexto de iglesia, que esa es la realidad en Puerto Rico. Servicios de milagros, servicios de testimonio, 2 horas de devocional, 1 hora de danza, 45 minutos de testimonio y 10 minutos de la predicación de la palabra. Entonces, cuando viene la crisis, la necesidad, el momento difícil de la vida, no hay herramientas para poder contrarrestarla porque no profundizamos en las Escrituras. Aquel hermano que me envió a darle 7 vueltas a aquel edificio es como muchos hermanos hoy, que toman los textos fuera de contexto para crear pretextos y decir lo que le da la gana, porque carecen de profundidad bíblica. Si no se enseñan bien las Escrituras, si no se aprenden bien las Escrituras, tendremos cristianos e iglesias endebles, no saludables. Mire lo que pasa hoy. Estamos a las primicias, al principio del año, y ahora vemos cultos y vemos cultos de primicias, cultos con chofar, llevando los primeros alimentos, llevando las primeras ofrendas, recreando arcas del tabernáculo y cuanto embeleco usted puede ver. Y eso ha sustituido el estudio serio de la palabra. Por eso, cuando usted escucha a predicadores o a pastores que predican todo el consejo de Dios de manera expositiva, ahora los cristianos consideran eso como servicios aburridos e iglesias donde no está la presencia de Dios. Hemos sustituido la palabra fresca por la palabra de Dios. Hemos sustituido la experiencia por el conocimiento y el aprendizaje de las Escrituras. Mi amigo el pastor Juan Sánchez me dijo en una ocasión, sentado en mi casa, y eso yo lo he hecho una norma y una meta en mi vida y en mi ministerio. Él me dijo: Félix, el trabajo tuyo como pastor es enseñarle a la iglesia a leer y estudiar correctamente sus Biblias. Si las ovejas aprenden a leer bien sus Biblias, aprenderán las doctrinas correctas y cómo vivir sus vidas cristianas. Y ese es el compromiso que usted tiene aquí en Ciudad de Dios. 3 pastores que estamos comprometidos con la autoridad, la suficiencia, la infalibilidad, la inerrancia de las Escrituras. Somos serios como Pablo en no rehusarnos a predicarles a ustedes todo el consejo de Dios, como dice Hechos 20:27, reconociendo, como él le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Nosotros haremos como Pablo y como Silas. Desde este púlpito enseñaremos la palabra. Ustedes como miembros deben hacer como los de Berea, estudiar bien las Escrituras. Si tú no eres cristiano y has escuchado el mensaje de hoy, y has escuchado el mensaje que ellos predicaron, y los rechazas como aquellos judíos, el juicio de Dios estará sobre ti. Pero si hoy tú reconoces que eres pecador y te arrepientes de tus pecados y reconoces que Jesucristo es Señor y Salvador y lo confiesas con tu boca, serás salvo. Y esta palabra que se ha predicado y esto que hemos aprendido, si te sumerges en eso y navegas en eso, aprenderás bien y tendrás las herramientas necesarias para hacerle frente a esta vida. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Oremos. Padre,
Yo te ruego que tú hayas provocado en nosotros como iglesia, a cada miembro de esta iglesia y a cada hermano y hermana que está aquí, lo mismo que al yo leer el ejemplo de los bereanos, tú provocaste en mí. Un sentido de ir en arrepentimiento por no escudriñar diariamente bien tus escrituras. Perdónanos, porque como creyentes nuestros ojos están mucho más en redes sociales, en Netflix, en programas de este mundo, pero no en tu palabra. Y entonces después nos preguntamos, Dios, ¿por qué carecemos de lo que necesitamos para enfrentar las tentaciones y este mundo? Perdónanos por eso. Y ayúdanos a que en este nuevo año que tú nos regalas y nos concedes, en este primer domingo de este año, de esta década, cada creyente aquí pueda hacer un compromiso de habitar y estudiar bien las escrituras para que las podamos enseñar bien y compartir a otros. Que el ejemplo de los bereanos nos desafíe a nosotros a ser estudiantes de la palabra. Pero no solamente eso, Señor, sino que tú salves en medio nuestro a aquellos que están aquí, que hoy reconocen que son como aquellos judíos que escucharon y te rechazaron. Que hoy tú hayas puesto disposición, deseo, anhelo, visión de su pecado, pero también que en Cristo hay un Salvador y Señor. Padre, te rogamos que tú hagas de Ciudad de Dios una iglesia que ame y que habite en las Escrituras, y que cada creyente en este lugar desee y anhele ser un cristiano de la palabra. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.